Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Wilson. En el mes de la prevención del cáncer de mama, el mensaje que quiero llevar es que la mejor manera de luchar contra el cáncer de mama es la prevención para la detección temprana. Primero tenemos que saber qué es el cáncer. El cáncer de mama es un proceso maligno celular cuya característica única tiene como resultado un crecimiento sin regulación y con la capacidad de invadir tejidos locales y de metastatizar, es decir, producir cáncer en otros órganos como hígado, pulmón o huesos. Desde el punto de vista epidemiológico, es el responsable de 1/3 de todos los cánceres de la mujer y es la primera causa de muerte por cáncer después de la de pulmón. 1 de cada 8 mujeres desarrollará la enfermedad siempre y cuando vive hasta cerca de los 80 años, pero la tasa de mortalidad ha disminuido. Menos del 1% aparece en mujeres menores de 20 años. Existe una fase corta estacionaria entre los 45 y los 50 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, esto es muy interesante porque son múltiples. La menstruación a edad temprana, la edad avanzada en el momento del primer parto o no haber dado a luz nunca, y estos dos factores tienen que ver con la exposición a los estrógenos en el ciclo hormonal, es decir, cuando menstruamos muy jóvenes y tenemos la menopausia muy tardía, estamos expuestos a los estrógenos durante mucho tiempo, de la misma manera en los casos de no haber tenido hijos. La obesidad es otra, antecedentes familiares, o sea, familiar de primer grado, como la madre, una hija, una hermana, con cáncer de mama, que en realidad se llaman casos de incidencia familiar siempre y cuando no esté demostrado que hay un gen mutado. Cambios hereditarios en los genes BRCA1 y BRCA2, este es el caso de la herencia de genes mutados. Tratamiento con radioterapia dirigida a la mama o al pecho, es el caso de los niños que han tenido un linfoma o que han tenido un timoma y que de niños han recibido radioterapia en el pecho. Y el tejido de la mama que se ve denso en la mamografía, que no quiere decir que sea un precursor del cáncer de mama, sino que es muy difícil hacer el diagnóstico en tumores muy pequeñitos cuando la mama es muy densa. Otros factores de riesgo es el uso de hormonas, como los estrógenos en la posmenopausia, que se usaba antes en los casos de los calores famosos de las mujeres que le pedían al ginecólogo que les diera algo y les daban estrógenos. Ya no se usa, pero ha sido un factor predisponente para el cáncer de mama en el pasado. La actividad física insuficiente, el consumo de bebidas alcohólicas, ser de raza blanca y, en cuanto a antecedentes personales de cáncer de mama, haber tenido un cáncer invasivo, un carcinoma ductal in situ, un carcinoma lobulillar in situ o de enfermedad benigna como una hiperplasia de mama. Los factores de riesgo. Los antecedentes familiares tienen un 20 o un 30% de incidencia. Un 30% si la madre o la hija han tenido un cáncer de mama premenopáusico unilateral. ¿Qué quiere decir? En mujeres jóvenes premenopáusicas, especialmente alrededor de los 25 o 30 años, es un factor de riesgo para el resto de las mujeres de la familia. El 40 o 50% si es bilateral, seguramente por oncogenes heredados, es decir, por mutaciones heredadas. Entre el 5 y 10% tiene una base hereditaria. Los genes son autosómicos dominantes, es decir, el hombre es portador del gen el 50% de las veces y con uno que se herede es suficiente. Las mutaciones más comunes son las de lesiones de los genes BRCA1 asociado a cáncer de ovario y de próstata, en este caso hombres y mujeres estamos hablando obviamente, y el BRCA2 es el asociado a cáncer de mama masculino que existe y el de próstata. Los portadores de estas mutaciones tienen hasta un 4% de riesgo de desarrollar cáncer de mama y el riesgo a lo largo de la vida es entre el 35 y 85%. En estos casos hace falta la asesoría genética para que la paciente que tiene este BRCA mutado decida qué decisión tomar en cuanto a sus mamas y también en cuanto a sus ovarios en un tratamiento futuro. Otros factores de riesgo son la alimentación, que si como ustedes ven los dibujos, en realidad tienen que ver también con una vida sana para otras patologías. El consumo elevado de grasas totales y de alcohol, principalmente una alta ingesta de alcohol, se asocia con un riesgo elevado. Riesgo genético y hormonal. El riesgo aumenta con la duración de la edad reproductiva de la mujer. Es lo que les expliqué antes. La exposición a los estrógenos del ciclo hormonal, cuanto más largo es, más riesgo tiene la mujer de presentar un cáncer de mama. No hay asociación con la duración ni regularidad de las menstruaciones. Y los anticonceptivos orales no aumentan el riesgo, pero tienen un riesgo significativo mayor comparado con aquellas que no los usan. El riesgo se iguala 10 años después de la suspensión del tratamiento.
Bueno, entonces, resumiendo, el aumento de riesgo está dado por la menarca precoz, que es la primera menstruación en forma precoz, muy jóvenes, a los 10 años, por ejemplo, las nulíparas, es decir, aquellas que en ningún momento suspendieron su ciclo celular por embarazos, las primigestas añosas, o sea, después de los 35 años, y las biopsias de endometrio que tienen hiperplasia. ¿Por qué? Porque el endometrio tiene receptores a los estrógenos. Entonces, si tenemos una hiperplasia, es decir, un engrosamiento del endometrio, implica que la producción de estrógenos es alta, con lo cual esos estrógenos también actúan sobre la mama. ¿Qué disminuye el riesgo? La menopausia precoz, que puede ser provocada o espontánea, las multíparas, es decir, aquellas que han tenido varios embarazos que interrumpen el ciclo hormonal, las primigestas jóvenes antes de los 20 años y la lactancia. ¿Qué medidas podemos tomar para disminuir el riesgo? Disminuir el consumo de carnes rojas a una vez por semana, también tiene que ver con la dieta normal para una persona que quiere tener una vida saludable. Tratar de consumir más frutas y verduras y menos alimentos industrializados, ya que estos contienen mayor cantidad de sustancias químicas. Y acá quiero hacer una salvedad. Muchas veces nosotros consumimos leches o yogures o cremas, las mujeres, que si ustedes ven la composición tienen fitoestrógenos, que vienen de la soja. La soja se utiliza muchísimo en la producción de las cremas hidratantes y también en las leches. Miren siempre en la composición, la soja tiene fitoestrógenos, con lo cual estamos consumiendo estrógenos. Aumentar la actividad física, disminuir el consumo de alcohol y el fumado. Signos probables de cáncer de mama. Bueno, esto tiene que ver con el autoexamen y qué es lo que tenemos que buscar. Una masa o engrosamiento en la mama o cerca de ella o en el área debajo del brazo. No se olviden que la mama tiene una extensión axilar, con lo cual o podemos tocar un tumor en la mama, en la extensión axilar, o podemos tocar un ganglio. Cambio en el tamaño o la forma de la mama, el hoyuelo o la arruga en la piel de la mama, el pezón que se vuelve hacia adentro, el líquido que sale del pezón, especialmente si es sanguinolento, la piel con escamas, roja o hinchada en la mama, o el pezón o la areola, hoyuelos en la mama parecidos a la piel de naranja. Esto es una foto, así que si hay errores de ortografía, perdónenme porque no lo supe arreglar, pero grafica lo que dije antes. Fíjense, acá se ve a ver si se ve el mouse, sí. El endurecimiento, la hendidura, la erosión en la piel, el enrojecimiento, el fluido, los huecos, el bulto interno, la piel de naranja, la asimetría, la umbilicación, esto se llama umbilicación del pezón en el caso de la mama, la vena creciente y la protuberancia. Entonces, cualquiera de estos signos nos tiene que hacer ir al mastólogo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, como ven, es lo definitivo. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos por acá. Examen físico y antecedentes, examen clínico de la mama, la mamografía, la ecografía, la resonancia y finalmente la biopsia, que es tomar material. El examen físico. El examen físico es el examen del cuerpo para revisar los signos generales de salud, incluso verificar si hay signos de enfermedad como masas o cualquier otra cosa que parezca anormal. También se anotan los antecedentes de los hábitos de salud del paciente y los antecedentes médicos de sus enfermedades y tratamientos anteriores. Esto tendría que hacerlo el clínico, pero en general las mujeres vamos primero al mastólogo. El médico, o sea, el mastólogo, palpará cuidadosamente las mamas y el área debajo de los brazos para detectar masas o cualquier otra cosa que parezca poco habitual. Hago la aclaración porque muchas pacientes me dicen, fui al mastólogo, me dio las órdenes y después miró los resultados, pero no me revisó. Entonces, el mastólogo tiene que revisar. Estamos muy acostumbrados ahora a todo lo que sean estudios y nos hemos olvidado que la medicina se basa en revisar al paciente y hablar con él. ¿Qué es la mamografía? La mamografía es una radiografía de la mama que permite detectar de forma precoz la presencia de cáncer de mama. Es una radiografía especial, emite una dosis muy baja de radiación y es capaz de detectar lesiones sospechosas a partir de 5 milímetros de tamaño. Recordar para las mujeres que no nos gusta que nos hagan la mamografía, que nos quejamos de que nos duele. Duele unos segundos, pero la compresión realmente es la que permite que las lesiones muy pequeñas se vean. Por más que exista la mamografía digital, que tiene muy alta resolución, es importante soportar durante esos segundos la compresión, porque cuanto mayor es, mejor se va a ver. Esta clasificación, que es la BI-RADS o BI-RADS, simplemente la pongo como noción, porque las pacientes se van con esto,
con un informe que dice Bayrat 0, por ejemplo, y me dicen, estoy perfecta, tengo un 0. No, no, tengo un 0, es que falta un estudio. Con lo cual, seguramente, cuando van al mastólogo le va a pedir algo más. La número 1, que sería esta, es que es normal. O sea, en un año volvemos a repetir el estudio. La número 2 también es normal, pero tiene algunas pequeñas cosas que son de tipo inflamatorio benigno. La número 3 es un tema que angustia bastante. ¿Por qué? Porque lo que hacen es decir que por alguna imagen que encontraron hay que repetirla cada 6 meses. Y si la lesión se mantiene estable después de 24 meses, bajamos a un número 2. Pero no quiere decir que haya nada grave. Y ahí viene el 4. El 4 tiene 3 categorías, A, B y C, en las cuales la más baja sospecha de cáncer es la A y la más alta es la C, y siempre va a biopsia. La 5 es altamente sospechosa, un 95% de malignidad, bueno, y hay que confirmarla simplemente con una biopsia. Y la 6 es la que ya tiene biopsia, o sea que realmente es cáncer. ¿Qué es la ecografía? Es un procedimiento para el que se hacen rebotar ondas de sonido de alta energía, ultrasonido, en los tejidos u órganos internos para producir ecos. Los ecos forman una imagen de los tejidos. Todas las mujeres que han que han hecho una ecografía saben lo que es. Hay un monitor, que es este que se ve acá, y normalmente el médico hace el estudio, es operador dependiente, es decir, depende del ojo del operador. Nosotros en YOFA tenemos la ventaja de que tenemos un muy buen servicio de diagnóstico mamario, en el cual uno puede preguntar, y seguramente van a informar en el diagnóstico definitivo si hay nódulos, si hay quistes simples, que son como bolsitas de agua, nódulos sólidos. Le van a hacer una parte dentro, van a apretar un botón mientras les hacen un estudio cuando hay una imagen sospechosa que se llama Doppler, que muestra si la imagen tiene vascularización o no. Todo eso sumado hace que el médico pueda hacer un diagnóstico y un asesoramiento al mastólogo diciéndole si se justifica o no hacer una biopsia. La resonancia de mama es un procedimiento para el que se usa un imán, ondas de radio y una computadora para crear imágenes detalladas de áreas internas del cuerpo. Si ustedes miran acá, esta mama tiene un nódulo importante y tiene extensión a otros pequeños nodulillos. No se hace de rutina, se hace para tumores a los cuales uno está pensando hacerles quimioterapia antes de la cirugía, y a veces es necesario saber la extensión real de la enfermedad en 3 dimensiones. Por eso se pide, pero no es un estudio que se pida a todas las pacientes. La biopsia de mama. La biopsia de mama es la extracción de tejidos para que un patólogo las observe al microscopio y verifique si hay signos de cáncer. Los 4 tipos de biopsia son los siguientes. Biopsia por excisión, es decir, se saca el tumor, ya casi no se usa. La biopsia por incisión, se saca un pedacito del tumor, tampoco casi no se usa. Esto sí se usa. La biopsia central es la extracción de tejido con una aguja ancha o aguja gruesa. Es esto que ustedes ven acá, donde es como una pistolita que tiene una aguja que corta y va sacando pedazos de tumor. Eso se manda a anatomía patología y como saca tejido puede informar puede dar toda la información sobre esta biopsia. Finalmente está la biopsia por aspiración con aguja fina, o la PAF, que es la extracción de tejido. En realidad es de células, es un citológico o líquido. Ambos casos, esto se utiliza cuando uno quiere saber si un ganglio axilar es positivo o negativo, no para hacer diagnóstico en cuanto a nombre y apellido del tumor, sino para comprobar si está comprometido el ganglio o no. La demora en el diagnóstico, ¿por qué se produce? Bueno, hay varias razones por las cuales se produce. Una de las consultas, uno de los motivos de la demora de la consulta tiene que ver con la parte económica. Nosotros tenemos la suerte en YOSFA de tener acceso a la salud, de poder ir al ginecólogo, de poder, por supuesto, no ahora en tiempos de pandemia, por esto un poco complicada la cosa, pero en general no nos podemos quejar. Pero hay mucha gente que por diferentes motivos no tiene ese acceso, por lo cual no va. La ignorancia. Ustedes no saben la cantidad de gente que hay que consulta cuando el tumor es muy grande y uno le pregunta, pero dígame, ¿cuándo le apareció esto? Y no sé, hará 2 años, pero en realidad pensé que era un granito que me había dado un golpe y no fui al médico, porque no tienen noción, no tienen la menor información del riesgo que implica tener un nódulo en la mama, con lo cual consultan tarde. Y después la psicológica está dada por varios motivos. Primero, el miedo al cáncer. Hay mucha gente que sigue teniendo pánico al cáncer. Miedo a la mutilación, ¿por qué? Porque quedan los conceptos antiguos en los cuales se sacaba la mama, se hacían las cirugías mutilantes con extracción del pectoral mayor y menor, y también el cambio de la relación con el esposo.
También la timidez o falsa modestia, en la que referente al autoexamen mamario, las mujeres que tienen miedo a hacerlo. La negación es cuando uno tiene un tumor de mama y se palpa el nódulo. Muchas mujeres, y eso uno lo pregunta siempre, dicen, no, en realidad no le di importancia, estaba muy ocupada con otra cosa, estaba cuidando a mi papá que estaba enfermo, siempre alguna excusa hay, pero en realidad es una negación. Y la depresión impide el registro de cuando hay modificaciones en el cuerpo. Es un cuadro muy común. Clasificación tumoral. Esta clasificación que yo les doy es muy básica. Quiere en realidad mostrar dos cosas. Esto que es el carcinoma in situ y esto que es el carcinoma invasor, dentro de los dos tumores más frecuentes que son el lobulillar y el ductal. ¿Qué es un carcinoma in situ? Un carcinoma in situ es un tumor que se origina en el conducto, pero no perfora una membrana que se llama membrana basal. La diferencia que se da cuando se perfora la membrana basal o no, es que cuando no se perfora la membrana basal, caso del carcinoma in situ, no puede dar metástasis. Entonces, para nosotros, es un tumor de muy baja preocupación en cuanto a que se opera, se irradia y se controla, y a diferencia del invasor, no puede dar metástasis. En cambio, el invasor, que sería este, aquí está el mouse, el invasor es el que nos preocupa y el que nos lleva a tomar toda una estrategia de tratamiento presentando en el comité de mama. Como ven, el 85% o el 70-85% son invasores, son los que nosotros nos preocupan más. Y dentro de ese porcentaje vemos que hay dos variedades que son las que se repiten, el ductal con un 79% y el lobulillar un 10%. Todo el resto de las anatomías patológicas estas no las voy a describir porque tienen que ver con algo técnico y son de poca frecuencia. ¿Cuál es el tratamiento? Históricamente el tratamiento original de los cirujanos era que operamos, sacamos todo y curamos el cáncer. Se sacaba la mama, se vaciaba la axila, se sacaban los pectorales, con lo cual había una amputación horrible, y además se irradiaba, con lo cual la mujer quedaba deformada. Por eso muchas mujeres grandes no quieren ir al médico, porque recuerdan esto. Posteriormente se modificó y se pasó a la mastectomía radical modificada, donde se dejaba uno de los dos pectorales. De todas formas, era una cirugía con un resultado estético muy feo. Y ahora se usa la mastectomía total, que es sacar la mama, conservando los pectorales. Se hace en casos en que no haya más remedio. En realidad, la conducta actual es tratar de mantener lo que se llama cirugía conservadora. Postmastectomía se hace radioterapia. En este caso, se hace radioterapia cuando el tumor tenía ciertas características, era grande o tenía ganglios positivos, porque eso reduce el riesgo de la recidiva local. El tratamiento en realidad actual es, bueno, tenemos que saber que el cáncer solamente se cura cuando lo operamos. El tema es en qué momento lo operamos. Se hace la cirugía y la radioterapia. Pero el cáncer en realidad, cuando nosotros utilizamos todas las armas que ustedes conocen, que es la quimio y la hormonoterapia, lo que intenta hacer es eliminar las metástasis ocultas, lo que llamamos microenfermedad, que aparecen en el periodo antes de o sea, desde que aparece el tumor hasta que lo operamos, hay un periodo como de latencia en el cual nosotros no sabemos qué pasa por el resto del cuerpo. Y aun cuando los estudiamos, no encontramos esa microenfermedad. Entonces, actualmente lo que se hace es un tratamiento sistémico, que puede ser antes o después de la cirugía, con el cual disminuimos el riesgo de mortalidad en un 25%. Estos tratamientos para evitar la recaída a distancia consisten en quimioterapia citotóxica, la clásica, con la radioterapia, los cuales tienen riesgos inherentes. Y la quimioterapia incluye un conjunto de drogas con efectos citotóxicos, es decir, matan a las células tumorales y tienen toxicidad sobre células normales, cada una de ellas con una toxicidad específica. Por eso cuando nosotros indicamos quimioterapia, le explicamos a la paciente la droga que va a recibir y qué toxicidad va a tener cada una de las drogas. La terapia hormonal, ahí está el mouse, incluye dos tipos de drogas, que son el tamoxifeno y lo que se llama inhibidores de la aromatasa, que son el letrozol y el anastrozol. En los últimos años han aparecido las terapias biológicas, como por ejemplo los inhibidores de las ciclinas, los agentes anti-ER, que han modificado no solo la evolución, sino los criterios de utilización de las terapias descriptas. Factores pronósticos y predictivos. Y ahora viene el tema de cómo evaluamos la enfermedad. Cuando nosotros recibimos una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama, le pedimos una tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis, le pedimos un centellograma óseo y en algunos casos una resonancia de cerebro de acuerdo al tipo tumoral.
Después vemos lo que se llama anatomía patológica. La anatomía patológica es qué tipo de tumor es. ¿Se acuerdan que les hablé del ductal, del lobulillar? Bueno, y finalmente viene lo que se llama inmunohistoquímica, que sería como el apellido del tumor. Este es uno de los factores más importantes sin el cual nosotros no podemos decidir qué tratamiento vamos a hacer. La inmunohistoquímica incluye 4 cosas. Los receptores estrogénicos, los receptores progestínicos, que si son positivos nos hablan de un tumor hormonodependiente. El HER2-Neu, que es que es un gen que aparece mutado cuando dice 3 cruces, y el Ki67, que es un porcentaje que va desde 1% hasta 90%, siendo cada vez más alto el porcentaje, más agresivo el tumor. La presencia de receptores estrogénicos y progesterona son predictores importantes de respuesta al tratamiento con hormonoterapia. Finalmente, el cáncer de mama metastásico. El cáncer de mama metastásico, su tratamiento es paliativo. Sin embargo, en los últimos tiempos, debido a los tratamientos que han aparecido con hormonoterapia, tratamientos biológicos, tratamientos anti-ERV, tienen una larga sobrevida y una muy buena calidad de vida. Pero sepamos que no es curativo. Y la enfermedad sistémica puede controlarse con tratamiento hormonal o biológico o citotóxico. Otra forma de presentación poco frecuente es lo que se llama enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es una enfermedad en la cual hay una lesión en el pezón, por eso es importante eso del líquido cero sanguinolento que sale por el pezón, y de la areola circundante con células que ve el anatomopatólogo, que son núcleos irregulares llamadas células de Paget. El origen probablemente sean las prolongaciones de un carcinoma subyacente hacia los conductos mayores del complejo areola-pezón sin romper la membrana basal, con lo cual estamos hablando de un carcinoma in situ. Desgraciadamente requiere una cirugía amplia, a veces la mastectomía. Sin embargo, es un tumor que no da metástasis. Esta es la imagen. Este es el pezón y por ahí sale la secreción. Carcinoma inflamatorio. Bueno, este tumor históricamente era de los peores que aparecían, le teníamos mucho miedo. La forma de presentación es con una inflamación aguda, dolorosa, enrojecimiento y edema, que a veces había que hacer el diagnóstico diferencial con una mastitis. Otros hallazgos clínicos son variables y oscilan entre la ausencia completa de tumoración dominante y la presencia de nódulos satélites subcutáneos con una alteración palpable de gran tamaño. El diagnóstico de carcinoma inflamatorio se hace por biopsia de piel. Si la piel no está comprometida, no es un carcinoma inflamatorio. El tratamiento inicial es la quimioterapia, pero, a diferencia de antes, han aparecido drogas que permiten muchas veces hacer quimioterapia, achicar el tumor y después operarlo, a diferencia de antes que solamente se hacía quimioterapia y posteriormente se irradiaba, teniendo un pronóstico muy ominoso. Conclusiones. El cáncer de mama es una enfermedad difícilmente prevenible. La posibilidad de curación depende altamente del volumen de la enfermedad al momento del diagnóstico. La detección temprana es elemental para lograr el control de la enfermedad y la base racional de los procedimientos de tamizaje o de screening es la mayor tasa de curación en las mujeres con cáncer de mama de pequeño volumen. Eso quiere decir que cuanto antes hagamos el diagnóstico y más pequeño sea el tumor, más posibilidades hay de cura. Es importante la estratificación individual de riesgo. El riesgo habitual es iniciar el control alrededor de los 50 años. Acá en realidad empezamos antes, a los 40, pero internacionalmente es a los 50, con evaluación con mastólogo y mamografía más ecografía mamaria. Ese es el caso en el cual no hay antecedentes en la familia y vamos por primera vez al mastólogo para el primer control. Alto riesgo puede ser por incidencia familiar, es decir, que en la familia ya haya cáncer de mama, simplemente porque haya una incidencia familiar mayor o porque uno sepa que en la familia hay mutaciones BRCA. Es importante entonces el asesoramiento genético en este grupo de pacientes. Bueno, este es el grupo de trabajo del Hospital Militar, del Servicio de Oncología, y bueno, espero que les haya sido útil y muchísimas gracias.